Llevo 15 años manejando taxi en las noches de Ciudad de México. He visto de todo en estos asientos traseros: borrachos que lloran por amores perdidos, ejecutivos que confiesan sus traiciones por teléfono, jóvenes que regresan de fiestas con historias que jamás contarán a sus padres. Pensé que ya nada podría sorprenderme en estas calles que conozco como las líneas de mis manos. Me equivoqué completamente. Todo comenzó un martes de octubre, cerca de las 3 de la madrugada. Había terminado de dejar a un cliente en la colonia Roma Norte y me dirigía hacia el centro histórico, donde siempre hay movimiento nocturno. Las calles estaban más vacías de lo normal, apenas algunos taxis, patrullas policiales y los inevitables barrenderos que limpian la ciudad mientras la mayoría duerme. Acababa de pasar por el Ángel de la Independencia cuando vi su figura en la esquina de Reforma con Florencia. Una mujer joven, vestida completamente de negro, con un bolso pequeño colgado del hombro. No agitaba la mano ni hacía señas como hacen normalmente los pasajeros. Simplemente estaba ahí, parada bajo la luz amarillenta del poste, mirando directamente hacia mi taxi. Algo en su postura me llamó la atención. No movía ni un músculo, como si fuera una estatua. Sus ojos, que pude distinguir claramente a pesar de la distancia, parecían seguir el movimiento de mi vehículo con una precisión inquietante. Reduje la velocidad instintivamente. Me detuve frente a ella y bajé la ventanilla del lado del copiloto. La mujer se acercó con pasos lentos, medidos, como si caminara al ritmo de una música que solo ella podía escuchar. Su rostro era pálido, demacrado, pero no poco atractivo. Tendría unos 25 años, tal vez 30. Lo que más me impactó fueron sus ojos, enormes, oscuros, con una tristeza tan profunda que me hizo sentir un escalofrío. ¿La llevo a algún lado, señorita?, le pregunté con la cortesía automática que desarrollé después de tantos años de servicio. Ella se inclinó ligeramente hacia la ventanilla. Su voz era suave, casi un susurro, pero extrañamente clara. Al Panteón de Dolores, por favor. Entrada principal. Asentí y activé el taxímetro mientras ella abría la puerta trasera. El Panteón de Dolores queda en la delegación Miguel Hidalgo. No es un viaje particularmente largo desde Reforma, pero sí me pareció extraño que alguien quisiera ir a un cementerio a las 3 de la madrugada. Sin embargo, en este trabajo he aprendido a no hacer preguntas innecesarias. Mientras arrancaba, intenté iniciar una conversación casual. Trabajo muy tarde hoy. No hubo respuesta. Miré por el espejo retrovisor y la vi sentada perfectamente erguida, con las manos entrelazadas sobre su bolso, mirando fijamente hacia adelante. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos, como si estuviera a punto de decir algo, pero permanecían en silencio. Decidí concentrarme en manejar. Tomé por Mariano Escobedo hacia Anillo Periférico. El tráfico era mínimo, apenas algunos tráilers y autobuses de carga que aprovechaban las horas de menor circulación. La radio del taxi reproducía música grupera a bajo volumen. Las voces de los Tigres del Norte llenaban el silencio incómodo que se había instalado en el vehículo. Fue en el periférico donde comencé a notar algo extraño. La temperatura dentro del taxi había bajado considerablemente. Al principio pensé que había algún problema con la calefacción, pero luego me di cuenta de que el aire acondicionado ni siquiera estaba encendido. Miré nuevamente por el espejo retrovisor y la mujer seguía en la misma posición, inmóvil, como una figura de cera. ¿Tiene frío, señorita? ¿Quiere que suba la calefacción?, le pregunté. Esta vez sí me respondió, pero sin mover la cabeza ni cambiar su postura. No es necesario. Ya casi llegamos. Su voz sonaba diferente ahora, más distante, como si viniera de muy lejos. Sentí un cosquilleo extraño en la nuca, esa sensación que tienes cuando alguien te está observando fijamente. Volví a mirar el espejo y sus ojos estaban clavados en los míos. No parpadeaba. Aceleré un poco, ansioso por terminar el viaje. Tomé la salida hacia Constituyentes y de ahí me dirigí hacia la avenida que conduce al Panteón de Dolores. Las calles se veían más oscuras de lo normal, como si las lámparas públicas hubieran perdido intensidad. Incluso las pocas casas y negocios que permanecían iluminados parecían tener una luz más tenue. Cuando llegamos a la entrada principal del cementerio, me detuve junto a la reja cerrada. Era obvio que el panteón estaba cerrado a esa hora. Las grandes puertas de hierro negro estaban aseguradas con cadenas y candados. Volteé hacia mi pasajera para explicarle la situación. Señorita, el panteón está cerrado.
No abre hasta las 8 de la mañana. ¿Quiere que la lleve a algún otro lado? No hubo respuesta. Miré por el espejo retrovisor y el asiento trasero estaba vacío. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Apagué el motor y encendí la luz interior del taxi. Revisé todo el asiento trasero, miré debajo de los asientos, incluso abrí las puertas para asegurarme. La mujer había desaparecido por completo. Pero lo más perturbador no era su desaparición. En el asiento donde había estado sentada, había una pequeña fotografía en blanco y negro. La tomé con manos temblorosas y la acerqué a la luz. Era el retrato de una mujer joven, la misma que había llevado en mi taxi, pero la fotografía parecía muy antigua, de esas que se tomaban en los estudios fotográficos de los años 50 o 60. Al reverso, con una caligrafía delicada y antigua, estaba escrito, María Elena Vázquez, 1962 a 1984. Siempre esperándote en casa. Guardé la fotografía en mi billetera y arranqué el taxi con las manos aún temblando. Durante todo el camino de regreso al centro, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. ¿Había sido una broma? ¿Una alucinación causada por el cansancio de trabajar tantas noches seguidas? Al día siguiente, después de unas pocas horas de sueño inquieto, decidí investigar. Fui a la Biblioteca Central y busqué información sobre María Elena Vázquez. Los registros del Panteón de Dolores confirmaron mis peores temores. María Elena Vázquez había muerto en un accidente automovilístico en 1984, a los 22 años de edad. Estaba enterrada en el Panteón de Dolores, sección quinta, lote número 247. Pero la historia no terminaba ahí. Según un artículo de periódico de la época que encontré en los archivos, María Elena había muerto mientras esperaba un taxi en la esquina de Reforma con Florencia. Era aproximadamente las 3 de la madrugada de un martes de octubre. Había estado en una fiesta con amigas y regresaba a su casa cuando un conductor ebrio perdió el control de su vehículo y la atropelló. El artículo mencionaba que María Elena había estado esperando un taxi para ir a casa, donde su madre la esperaba despierta, como todas las noches. La madre había declarado a los reporteros que su hija siempre le decía, no te preocupes mamá, siempre llego a casa. Esa noche no llegó. Durante los siguientes días traté de convencerme de que todo había sido una coincidencia extraña, tal vez una broma de mal gusto de alguien que conocía la historia. Pero en el fondo sabía que algo más profundo había ocurrido en mi taxi esa madrugada. Pasó una semana antes de que volviera a trabajar el turno nocturno. La experiencia me había afectado más de lo que quería admitir. Cada vez que pasaba por la esquina de Reforma con Florencia, reducía la velocidad y miraba cuidadosamente, pero no vi nada fuera de lo normal. Fue exactamente 2 semanas después, un martes de octubre, cerca de las 3 de la madrugada, cuando la vi de nuevo. Esta vez estaba esperando en la misma esquina, en la misma posición, con el mismo vestido negro y el mismo bolso pequeño. Mi primer impulso fue acelerar y pasar de largo, pero algo me detuvo. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue compasión, o tal vez fue el reconocimiento de que esta mujer necesitaba ayuda de una manera que yo no podía comprender completamente. Me detuve frente a ella. Se acercó con los mismos pasos lentos y medidos de la vez anterior. Cuando se inclinó hacia la ventanilla, pude ver sus ojos con mayor claridad. La tristeza seguía ahí, pero ahora había algo más, gratitud. Al Panteón de Dolores, por favor. Entrada principal, dijo con la misma voz suave. María Elena, le dije sin pensar. Ella se detuvo a medio camino de abrir la puerta trasera. Por primera vez, la vi sonreír. Era una sonrisa melancólica, pero genuina. Gracias por recordar mi nombre, susurró, y subió al taxi. El viaje fue diferente esta vez. La temperatura no bajó, y aunque seguía sin hablar mucho, sentí una presencia más cálida, menos inquietante. Ocasionalmente la veía por el espejo retrovisor, y aunque mantenía la misma postura erguida, había algo más relajado en su expresión. Cuando llegamos al Panteón de Dolores, se bajó del taxi antes de que yo pudiera decir algo. Caminó hacia las rejas cerradas y, sin voltear a verme, dijo, algún día llegaré a casa. Luego desapareció entre las sombras de los árboles que rodean el cementerio. Esta vez no dejó ninguna fotografía, pero sí dejó algo más valioso. La sensación de que había cumplido una misión importante, de que había ayudado a alguien que llevaba décadas esperando un taxi que la llevara a casa.
Desde entonces, María Elena subió a mi taxi exactamente cada 2 semanas, siempre un martes de octubre, siempre a las 3 de la madrugada, siempre en la misma esquina. Nunca hablamos mucho durante el viaje, pero he llegado a entender que lo que ella busca no es llegar al Panteón de Dolores. Lo que ella busca es completar el viaje que nunca pudo terminar esa noche de 1984. Cada vez que la llevo, veo un poco menos de tristeza en sus ojos y un poco más de paz. Creo que eventualmente, cuando haya hecho el viaje suficientes veces, cuando haya procesado completamente lo que le ocurrió esa noche, finalmente podrá llegar a casa. Hasta entonces, yo seguiré pasando por esa esquina cada martes a las 3 de la madrugada, porque he comprendido que algunos pasajeros necesitan más que un simple viaje de un punto A a un punto B. Algunos necesitan completar historias que quedaron inconclusas. Y yo, después de 15 años manejando taxi en las noches de Ciudad de México, he aprendido que mi trabajo no es solo transportar cuerpos de un lugar a otro. Mi trabajo es ayudar a las almas a encontrar su camino a casa. Llegué a Valparaíso hace 8 años, huyendo de una vida que se había vuelto insoportable en Santiago. Traía conmigo apenas una mochila con ropa, mis ahorros de toda la vida, y mi cámara Canon AE-1, la misma que había heredado de mi abuelo. No tenía planes específicos, solo la necesidad urgente de empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conociera. Valparaíso me recibió con sus cerros empinados, sus casas de colores desgastados por el viento marino, y esa luz única que solo se encuentra en los puertos. Desde el primer día supe que había llegado al lugar correcto. La ciudad tenía algo mágico, una energía especial que despertaba mi creatividad dormida. Comencé trabajando como fotógrafo callejero en el centro histórico, específicamente en la Plaza Sotomayor y sus alrededores. Era una forma honesta de ganarme la vida. Turistas y parejas de enamorados siempre quieren llevarse un recuerdo fotográfico de sus visitas a la ciudad. Mi técnica era simple pero efectiva. Tomaba fotos espontáneas de las personas mientras caminaban o posaban naturalmente, luego les ofrecía las impresiones reveladas al momento con mi pequeña impresora portátil. Durante los primeros meses, todo funcionó perfectamente. Mis clientes quedaban satisfechos con las fotografías, yo ganaba lo suficiente para vivir modestamente en una pequeña habitación en el Cerro Concepción, y poco a poco fui estableciendo una rutina que me daba estabilidad emocional. Fue en marzo, durante los últimos días del verano, cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Todo empezó con una fotografía aparentemente normal. Era una tarde soleada y había tomado varias fotos de una familia de turistas argentinos frente al monumento a los héroes de Iquique. Padre, madre, 2 hijos adolescentes, todos sonriendo bajo el cielo azul de Valparaíso. Una imagen perfecta para el álbum familiar. Cuando revelé las fotos esa misma tarde en mi cuarto oscuro improvisado, noté algo perturbador en una de las imágenes. Detrás de la familia, ligeramente desenfocada pero claramente visible, había una quinta persona. Un hombre mayor, vestido con un traje oscuro de estilo antiguo, que no había estado presente cuando tomé la fotografía. Mi primera reacción fue pensar que había sido un error de revelado, tal vez una doble exposición accidental. Revisé el negativo con una lupa y efectivamente, la figura del hombre estaba ahí, grabada en la película como si hubiera sido parte de la escena original. Decidí no entregar esa fotografía particular a la familia. Les di las otras imágenes, que salieron normales, y guardé la anómala en mi archivo personal. Pensé que había sido solo un incidente aislado, una casualidad técnica que podía explicarse de alguna manera racional. Me equivoqué completamente. Durante las siguientes semanas, las apariciones extrañas en mis fotografías se volvieron cada vez más frecuentes. No ocurría en todas las imágenes, pero sí en aproximadamente una de cada 10. Siempre eran personas que no habían estado presentes durante la toma, ancianos vestidos con ropa de épocas pasadas, mujeres con vestidos largos y sombreros anticuados, niños con ropas que parecían de principios del siglo XX. Lo más inquietante era que estas figuras aparecían siempre en segundo plano, como si estuvieran observando a los sujetos principales de mis fotografías. Sus expresiones eran melancólicas, nostálgicas, como si sintieran una profunda tristeza por algo que habían perdido hace mucho tiempo. Comencé a documentar meticulosamente cada aparición. Creé un archivo especial donde guardaba todas las fotografías, anómalas, junto con notas detalladas sobre las circunstancias en que fueron tomadas, fecha, hora, ubicación exacta,
condiciones climáticas, tipo de película utilizada. Esperaba encontrar algún patrón que me ayudara a entender qué estaba ocurriendo. Fue entonces cuando decidí investigar la historia de los lugares donde tomaba mis fotografías. Lo que descubrí en la biblioteca municipal y en los archivos históricos de Valparaíso cambió para siempre mi perspectiva sobre lo que estaba ocurriendo. La Plaza Sotomayor, donde yo trabajaba diariamente, había sido el epicentro de numerosos eventos trágicos a lo largo de la historia de la ciudad. Durante el terremoto de 1906, que devastó gran parte de Valparaíso, cientos de personas habían muerto en esa zona específica. El maremoto posterior había arrastrado cuerpos hacia el mar, y muchas familias nunca pudieron recuperar los restos de sus seres queridos para darles una sepultura digna. Además, durante las epidemias de cólera y peste bubónica de finales del siglo XIX y principios del XX, la plaza había servido como punto de concentración para los enfermos que esperaban ser trasladados a hospitales improvisados. Muchos murieron esperando, sus cuerpos apilados en carretones que recorrían las calles empedradas hacia cementerios que rápidamente se llenaron más allá de su capacidad. Pero la información más reveladora la encontré en un archivo personal donado por la familia de un antiguo cronista de la ciudad. Entre sus documentos había fotografías de la plaza tomadas en diferentes épocas, y cuando las comparé con mis propias imágenes, anómalas, los paralelismos eran innegables. Las figuras que aparecían en mis fotografías correspondían exactamente con las personas que habían sido retratadas en esas imágenes históricas. El hombre del traje oscuro era idéntico a un comerciante llamado Emilio Sánchez, quien había muerto durante el terremoto de 1906 mientras intentaba salvar su negocio de telas. La mujer del vestido largo y el sombrero era Esperanza Morales, una maestra que había fallecido atendiendo a niños enfermos durante la epidemia de 1918. La evidencia era abrumadora, pero también aterradora. De alguna manera, mi cámara estaba capturando no solo el presente, sino también ecos del pasado, presencias que permanecían vinculadas a ese lugar específico. Decidí hacer un experimento controlado. Elegí un día entre semana, cuando la plaza estaba relativamente vacía, y tomé fotografías sistemáticamente desde diferentes ángulos. No había turistas a quienes fotografiar, así que me concentré únicamente en capturar la arquitectura y el ambiente general del lugar. Cuando revelé esas imágenes, el resultado fue aún más impactante. Sin la interferencia de personas vivas en primer plano, las figuras del pasado aparecían con mayor claridad y en mayor número. Pude contar al menos 15 personas diferentes en las diversas fotografías, todas vestidas con ropas de épocas pasadas, todas con expresiones de profunda melancolía. Pero había algo más en esas imágenes que me perturbó profundamente. Las figuras no solo estaban presentes, parecían estar interactuando entre ellas, como si continuaran viviendo sus vidas en una dimensión paralela que mi cámara podía de alguna manera penetrar. En una de las fotografías más claras, pude ver a una mujer joven arrodillada junto a lo que parecía ser el cuerpo de un niño. Su postura sugería un dolor inconsolable, y aunque la imagen era en blanco y negro, podía sentir la intensidad de su sufrimiento atravesando décadas de tiempo. Esa noche no pude dormir. Las imágenes se repetían en mi mente una y otra vez, y comencé a cuestionarme si estaba perdiendo la cordura. ¿Era posible que mi cámara tuviera algún defecto técnico que creara estas ilusiones? ¿O estaba experimentando algún tipo de crisis psicológica relacionada con el estrés de mi nueva vida? Decidí buscar una segunda opinión. Llevé algunas de mis fotografías más claras a un antiguo fotógrafo profesional llamado Don Roberto, quien tenía un pequeño estudio en el Cerro Alegre. Don Roberto había trabajado como fotógrafo de eventos sociales durante más de 40 años y conocía todos los trucos y técnicas posibles. Cuando le mostré las imágenes, su reacción inicial fue de escepticismo profesional. Examinó los negativos con diferentes lupas, verificó la calidad del papel fotográfico, incluso analizó la composición química de los reveladores que yo estaba usando. Después de 2 horas de análisis exhaustivo, su expresión cambió completamente. «Muchacho», me dijo con voz temblorosa, en 40 años de profesión nunca había visto algo así. Estas imágenes son técnicamente perfectas. No hay evidencia de manipulación, doble exposición o defectos en la película. Lo que estás capturando es real, al menos desde el punto de vista fotográfico. Don Roberto me contó entonces una historia que había escuchado de su mentor, un fotógrafo alemán que había llegado a Valparaíso a principios del siglo XX. Según esta historia,
Ciertos lugares acumulan memoria visual debido a la intensidad emocional de los eventos que han ocurrido allí. Las cámaras, especialmente las analógicas como la mía, a veces pueden capturar fragmentos de esta memoria. Tu cámara, me explicó, probablemente tiene algo especial. Las Canon AE-1 de esa época fueron construidas con componentes que contenían pequeñas cantidades de elementos radiactivos para los sensores de exposición. Es posible que la combinación de esos elementos con las particulares condiciones electromagnéticas de Valparaíso esté creando una sensibilidad extrasensorial en tu equipo. La explicación sonaba inverosímil, pero era la única que había encontrado que intentaba abordar el fenómeno desde una perspectiva científica, aunque fuera especulativa. Durante las siguientes semanas, continué tomando fotografías, pero ahora con un propósito diferente. Ya no estaba simplemente ganándome la vida como fotógrafo callejero, me había convertido en una especie de cronista involuntario de una historia oculta de Valparaíso. Comencé a documentar sistemáticamente las apariciones, creando un archivo visual de las presencias que habitaban la plaza. Cada fotografía venía acompañada de investigación histórica, identificaba a las personas cuando era posible, investigaba las circunstancias de sus muertes, buscaba información sobre sus vidas. Lo que emergió fue un retrato extraordinariamente detallado de la tragedia humana que había marcado ese lugar específico durante más de un siglo. No eran solo nombres en registros históricos, eran personas reales con vidas completas, familias, sueños y esperanzas que habían sido truncados por circunstancias que estaban más allá de su control. Esperanza Morales, la maestra, había dejado un diario donde describía su dedicación a enseñar a los niños más pobres del puerto. Emilio Sánchez, el comerciante, tenía 5 hijos que dependían de su negocio para sobrevivir. Mercedes Águila, una joven costurera que aparecía frecuentemente en mis fotografías, había estado prometida en matrimonio cuando murió durante la epidemia de 1918. Cada historia que descubrí añadía una capa de profundidad emocional a las imágenes que estaba capturando. Ya no veía figuras fantasmales. Veía personas que habían amado, sufrido, esperado y perdido en el mismo lugar donde yo ahora trabajaba diariamente. Fue durante este periodo de investigación intensiva cuando ocurrió algo que cambió completamente mi relación con el fenómeno que estaba experimentando. Una tarde de abril, mientras fotografiaba a una pareja de turistas chilenos, noté que una de las figuras, espectrales, que aparecía frecuentemente en mis imágenes, una mujer mayor con un vestido negro y un mantón, estaba presente de forma más clara que nunca. Pero esta vez, en lugar de permanecer en segundo plano como solía ser, parecía estar señalando algo específico. Cuando revelé la fotografía esa noche, pude ver claramente que la mujer estaba apuntando hacia una de las placas conmemorativas del monumento. Al día siguiente, fui temprano a la plaza y examiné cuidadosamente la placa hacia la cual había estado señalando. Era una dedicatoria a las víctimas del terremoto de 1906, con una lista de nombres grabados en bronce. Al revisar la lista, encontré el nombre que había estado buscando sin saberlo: Dolores Herrera, 1834 a 1906. Madre de 7 hijos. Esa misma tarde, en los archivos municipales, encontré información sobre Dolores Herrera. Había sido partera y curandera, una mujer respetada en la comunidad que había dedicado su vida a ayudar a otras familias. Durante el terremoto, había muerto mientras intentaba rescatar a varios niños atrapados en una casa colapsada. Pero lo más extraordinario fue lo que encontré en los testimonios de los sobrevivientes. Según múltiples relatos de la época, Dolores Herrera había sido vista durante varios días después del terremoto, ayudando a localizar supervivientes entre los escombros. Los testigos juraban que habían hablado con ella, que les había dado instrucciones específicas sobre dónde buscar a personas atrapadas. Solo después de una semana se dieron cuenta de que Dolores había muerto el primer día del terremoto. Su cuerpo fue encontrado en la casa donde había intentado el rescate, aplastada por una viga mientras protegía con su propio cuerpo a 3 niños que sobrevivieron gracias a su sacrificio. Esta revelación cambió completamente mi comprensión de lo que estaba ocurriendo en mis fotografías. No estaba simplemente capturando ecos del pasado, estaba documentando presencias que habían permanecido vinculadas a ese lugar por su amor incondicional hacia otros, por su incapacidad de abandonar a quienes necesitaban ayuda. Dolores Herrera, Esperanza Morales, Emilio Sánchez y todos los demás no eran fantasmas, en el sentido tradicional. Eran almas que habían elegido permanecer en el lugar donde habían vivido sus momentos más significativos, donde habían demostrado la profundidad de su humanidad frente a circunstancias extraordinarias.
A partir de ese momento, mi trabajo como fotógrafo adquirió una dimensión completamente nueva. Dejé de ver las apariciones como algo perturbador o aterrador. En cambio, comencé a entender que mi cámara me había convertido en un puente entre dos mundos, un cronista de historias que necesitaban ser contadas. Cada fotografía se convirtió en un acto de reconocimiento, una forma de honrar la memoria de personas que habían vivido con dignidad y habían muerto con valor. Ya no trabajaba solo para ganarme la vida, trabajaba para preservar y compartir testimonios de la capacidad humana de amor y sacrificio. Durante los meses siguientes, comencé a cambiar mi método de trabajo. Seguía ofreciendo fotografías a turistas y visitantes, pero ahora también explicaba la historia del lugar donde estaban posando. Les hablaba de Dolores Herrera, de Esperanza Morales, de todas las personas extraordinarias que habían caminado por esas mismas piedras décadas atrás. La respuesta de la gente fue extraordinaria. En lugar de sentirse perturbados por estas historias, se mostraban profundamente conmovidos. Muchos compraban fotografías adicionales, no solo como recuerdos turísticos, sino como una forma de llevarse consigo un pedazo de la historia humana de Valparaíso. Algunas de estas personas regresaron meses después, trayendo a familiares y amigos para contarles las historias que habían escuchado. Mi pequeño puesto de fotografía se convirtió en una parada no oficial en los tours de la ciudad, un lugar donde los visitantes podían conectarse con el alma verdadera de Valparaíso. Pero la experiencia más extraordinaria ocurrió casi un año después de que comenzaran las apariciones en mis fotografías. Era una tarde de invierno, fría y ventosa, cuando una mujer mayor se acercó a mi puesto. Tenía aproximadamente 70 años, vestida con ropa sencilla pero elegante, y llevaba en sus manos una fotografía antigua en blanco y negro. «Disculpe», me dijo con voz temblorosa, «he escuchado que usted toma fotografías especiales en este lugar. ¿Sería posible que me ayudara a encontrar a alguien?». Me mostró la fotografía que llevaba. Era el retrato de una mujer joven, hermosa, con ojos bondadosos y una sonrisa suave. En el reverso, con una caligrafía delicada, estaba escrito: Esperanza Morales, 1895. Para mi querida hermana Carmen, con todo mi amor. Mi corazón se detuvo por un momento. Esperanza Morales era una de las figuras que aparecía más frecuentemente en mis fotografías, la maestra que había muerto atendiendo a niños enfermos durante la epidemia de 1918. Esa mujer, le dije con cuidado, era su familia. Era mi tía abuela, respondió Carmen con lágrimas en los ojos. Murió antes de que yo naciera, pero mi abuela siempre me contó historias sobre ella. Era maestra, dedicó su vida a ayudar a los niños más pobres del puerto. Murió muy joven, durante una epidemia. Le conté lo que sabía sobre Esperanza, sobre cómo aparecía en mis fotografías, sobre la investigación que había hecho en los archivos históricos. Carmen escuchó cada palabra con una mezcla de asombro y emoción. ¿Cree que podría verla en una de sus fotografías?, me preguntó finalmente. Esa tarde tomé más de 50 fotografías en diferentes lugares de la plaza. Carmen posó pacientemente mientras yo capturaba imagen tras imagen, esperando que Esperanza decidiera aparecer. Cuando revelé las fotografías esa noche, encontré algo que me conmovió hasta las lágrimas. En una de las últimas imágenes, Carmen estaba sentada en uno de los bancos de la plaza, y detrás de ella, con una claridad extraordinaria, estaba Esperanza Morales. Pero esta vez no tenía la expresión melancólica que había visto en todas las fotografías anteriores. Esta vez estaba sonriendo, y su mano parecía estar posada suavemente sobre el hombro de Carmen, en un gesto de bendición y amor que trascendía las barreras del tiempo. Cuando le entregué la fotografía a Carmen al día siguiente, lloró durante varios minutos sin poder pronunciar palabra. Finalmente, me abrazó y me dijo: «Gracias por devolverme a mi familia». Ese momento me hizo comprender completamente el verdadero propósito de lo que estaba ocurriendo en mis fotografías. No era solo sobre documentar el pasado o preservar la memoria histórica. Era sobre sanación, sobre reconexión, sobre la continuidad del amor humano más allá de las limitaciones físicas de la vida y la muerte. Desde entonces, he continuado trabajando en la Plaza Sotomayor con una perspectiva completamente transformada. Ya no soy simplemente un fotógrafo callejero. Soy un guardián de historias, un facilitador de encuentros imposibles, un testigo de la persistencia del amor humano a través del tiempo. Mi trabajo se extendió más allá de la plaza. Comencé a recibir cartas de personas de todo Chile, e incluso de otros países,
pidiendo ayuda para conectarse con familiares fallecidos. Muchas de estas personas habían escuchado sobre mi trabajo a través del boca a boca o habían leído artículos en periódicos locales. No todas las historias tenían finales felices como el de Carmen y Esperanza. A veces, las personas que aparecían en mis fotografías no tenían conexiones familiares conocidas. En esos casos, mi trabajo se convertía en preservar su memoria, en asegurarme de que sus historias no se perdieran en el olvido. Creé un archivo digital donde documentaba cada aparición, cada historia que lograba reconstruir. Este archivo se convirtió en una especie de museo virtual de las almas de Valparaíso, un testimonio de las vidas que habían dado forma al carácter único de la ciudad. Con el tiempo, mi reputación creció. Historiadores locales comenzaron a consultar mi archivo para sus investigaciones. Familias que habían perdido el rastro de sus ancestros encontraban en mis fotografías las últimas imágenes conocidas de sus seres queridos. Pero quizás el aspecto más importante de mi trabajo no tenía que ver con lo sobrenatural o lo histórico, sino con lo profundamente humano. Cada persona que se acercaba a mi puesto buscando ayuda para conectarse con un ser querido fallecido traía consigo una historia de amor interrumpido, de palabras no dichas, de despedidas que nunca tuvieron lugar. Mi cámara se había convertido en un instrumento de sanación, una herramienta que permitía a las personas procesar su duelo de maneras que nunca habían imaginado posibles. Recuerdo particularmente el caso de un hombre llamado Eduardo, que había llegado desde Concepción buscando a su hermano menor. Roberto había muerto en un accidente laboral en el puerto de Valparaíso en 1987, cuando tenía apenas 19 años. Eduardo me contó que nunca había podido despedirse porque él estaba haciendo el servicio militar en el norte del país cuando ocurrió el accidente. Siempre me quedé con la sensación de que Roberto murió esperando que yo regresara, me dijo Eduardo con voz quebrada. Éramos muy unidos, y yo le había prometido que iba a volver para su cumpleaños. Nunca pude cumplir esa promesa. Trabajé con Eduardo durante varias semanas, tomando fotografías en diferentes partes del puerto donde Roberto había trabajado. Finalmente, en una imagen tomada cerca de los antiguos muelles, apareció la figura de un joven que correspondía exactamente con las fotografías que Eduardo había traído de su hermano. Pero lo más extraordinario no fue solo la aparición de Roberto en la fotografía. En la imagen, el joven parecía estar haciendo un gesto de despedida, una mano levantada en lo que claramente era un saludo de adiós. Cuando Eduardo vio la fotografía, finalmente pudo encontrar la paz que había estado buscando durante más de 30 años. Es como si me hubiera estado esperando todo este tiempo, me dijo mientras sostenía la imagen con manos temblorosas. Ahora puedo dejarlo ir, sabiendo que él me perdona por no haber estado allí. Casos como el de Eduardo me enseñaron que mi trabajo trasciende lo fotográfico. Me había convertido sin darme cuenta en una especie de consejero de duelo, un facilitador de procesos de sanación emocional que muchas personas no podían completar por medios convencionales. Durante este periodo, también comencé a notar cambios en las propias apariciones. Las figuras que habían estado apareciendo en mis fotografías durante meses o años comenzaron a volverse menos frecuentes, menos definidas. Era como si el acto mismo de ser reconocidas, de tener sus historias contadas y preservadas, les permitiera encontrar finalmente la paz que habían estado buscando. Dolores Herrera fue una de las primeras en partir. Después de que documenté completamente su historia y la compartí con varios historiadores locales que estaban escribiendo sobre las heroínas anónimas del terremoto de 1906, dejó de aparecer en mis fotografías. La última imagen que capturé de ella mostraba una expresión de profunda serenidad, como si finalmente hubiera cumplido su propósito. Esperanza Morales siguió apareciendo durante algún tiempo después del encuentro con Carmen, pero sus apariciones también se volvieron gradualmente menos frecuentes. En sus últimas fotografías, parecía más joven, más en paz, como si el peso de décadas de preocupación por los niños que había dejado atrás finalmente hubiera sido aliviado. Esta evolución en las apariciones me hizo reflexionar sobre la naturaleza del trabajo que estaba realizando. No era solo sobre documentar presencias del pasado, era sobre facilitar procesos de liberación, tanto para las almas que habían permanecido atadas a este plano como para los vivos que necesitaban encontrar paz con sus pérdidas. Mi comprensión de la fotografía cambió fundamentalmente durante este periodo. Ya no veía mi cámara simplemente como un instrumento para capturar luz e imágenes. La entendía ahora como un medio para revelar conexiones invisibles, para hacer visible lo que normalmente permanece oculto, para documentar la continuidad del amor y la memoria más allá de las limitaciones físicas.
Con el tiempo, mi trabajo comenzó a atraer la atención de investigadores de fenómenos paranormales de todo el mundo. Recibí visitas de parapsicólogos, físicos interesados en teorías sobre la naturaleza del tiempo y la memoria, incluso documentalistas que querían registrar mi trabajo. Al principio, me sentí incómodo con esta atención. No me consideraba a mí mismo un investigador de lo paranormal, simplemente era un fotógrafo que había descubierto algo extraordinario y había decidido explorarlo con respeto y dignidad. Pero gradualmente comprendí que mi trabajo podía contribuir a una comprensión más amplia de fenómenos que la ciencia convencional aún no podía explicar completamente. Participé en varios estudios donde investigadores examinaron mi equipo, analizaron mis técnicas de revelado, incluso tomaron fotografías usando cámaras idénticas a la mía en los mismos lugares. Los resultados fueron fascinantes. Otros fotógrafos ocasionalmente capturaban imágenes anómalas, pero ninguno con la consistencia y claridad que yo había logrado. La conclusión de estos estudios fue que había algo único en la combinación de mi cámara específica, mi técnica personal, y mi disposición emocional hacia el trabajo, lo que creaba las condiciones necesarias para estos fenómenos. No era algo que pudiera ser fácilmente replicado o explicado en términos puramente técnicos. Durante uno de estos estudios, conocí a la doctora Elena Vázquez, una psicóloga especializada en procesos de duelo que estaba investigando métodos no convencionales de terapia de pérdida. Elena se interesó particularmente en los aspectos terapéuticos de mi trabajo y me propuso colaborar en un estudio formal sobre el impacto psicológico de las fotografías anómalas en personas que habían perdido seres queridos. Trabajamos juntos durante más de un año, documentando cuidadosamente las reacciones emocionales y los procesos de sanación de las personas que buscaban mi ayuda. Los resultados fueron extraordinarios. Más del 80% de las personas que lograban obtener una fotografía de un ser querido fallecido reportaban una disminución significativa en los síntomas de duelo complicado y una mayor capacidad para avanzar en sus vidas. Lo que estás haciendo, me explicó Elena, es proporcionar lo que llamamos cierre narrativo. Las personas que experimentan pérdidas traumáticas o inesperadas a menudo se quedan atrapadas en historias incompletas. Tu trabajo les permite escribir un final a esas historias, lo que es esencial para el proceso de sanación. Esta colaboración con Elena me ayudó a entender mi trabajo desde una perspectiva más académica y terapéutica, pero también me recordó que, en el fondo, todo se reducía a algo muy simple, la necesidad humana universal de amor, conexión y continuidad. A medida que mi reputación creció, también lo hizo la responsabilidad que sentía hacia las personas que buscaban mi ayuda. Desarrollé protocolos éticos estrictos para mi trabajo. Nunca cobraba por intentar contactar con seres queridos fallecidos, siempre explicaba claramente que no podía garantizar resultados, y trabajaba únicamente con personas que parecían emocionalmente preparadas para cualquier resultado que pudiera surgir. También comencé a rechazar casos que parecían motivados por curiosidad morbosa o sensacionalismo. Mi trabajo no era entretenimiento, era un servicio serio dirigido a personas que genuinamente necesitaban sanación y paz. Con el paso de los años, las apariciones en mis fotografías se volvieron menos frecuentes. No estoy seguro si esto se debía a que las almas que habían estado esperando reconocimiento finalmente habían encontrado paz, o si mi propia evolución como persona había cambiado mi capacidad para capturar estos fenómenos. Lo que sí sabía es que cada aparición que había documentado había cumplido un propósito. Cada fotografía había ayudado a alguien. A veces a los vivos que buscaban conexión con sus seres queridos, a veces a las propias almas que necesitaban ser reconocidas y recordadas, y siempre a la preservación de la historia humana de Valparaíso. Hace 2 años, tomé la que creo fue mi última fotografía, anómala. Era de una niña pequeña que apareció jugando en la plaza mientras yo fotografiaba a una familia de turistas. Según mis investigaciones posteriores, la niña había muerto durante la epidemia de influenza de 1957, y no tenía familiares vivos conocidos. En lugar de archivar esta fotografía como había hecho con tantas otras, decidí enmarcarla y colocarla en un lugar prominente en mi nuevo estudio. Bajo la imagen, escribí una placa que decía, en memoria de todas las almas de Valparaíso que siguen viviendo en el amor de quienes las recuerdan. Esa niña se convirtió en el símbolo de todo mi trabajo. Un recordatorio de que cada vida tiene valor, cada historia merece ser contada, y el amor verdadero trasciende todas las barreras, incluyendo la muerte. Hoy, 8 años después de mi llegada a Valparaíso, mi trabajo ha evolucionado. Aunque ya no capturo regularmente apariciones en mis fotografías, continúo trabajando como fotógrafo en la Plaza Sotomayor.
Mi puesto se ha convertido en una especie de santuario informal donde las personas vienen no solo a tomarse fotografías, sino a escuchar las historias de la ciudad y a encontrar consuelo en la comprensión de que el amor persiste más allá de la vida física. He establecido una pequeña fundación que se dedica a preservar las historias familiares de Valparaíso. Trabajamos con archivos locales para digitalizar fotografías antiguas, recopilar testimonios orales de personas mayores, y crear un registro permanente de las vidas que han dado forma a esta ciudad extraordinaria. Mi cámara Canon AE-1 sigue siendo mi compañera constante, pero ahora la uso principalmente para capturar la vida presente de Valparaíso. Los rostros de los niños que juegan en la plaza, las expresiones de los turistas que descubren la belleza de la ciudad por primera vez, los momentos cotidianos de una comunidad que sigue prosperando sobre las piedras donde tantas historias han comenzado y terminado. Cada fotografía que tomo ahora lleva consigo la sabiduría que he adquirido durante estos años extraordinarios. He aprendido que la vida y la muerte no son opuestos absolutos, sino partes de un continuum más amplio de existencia y memoria. He aprendido que el amor verdadero no conoce límites temporales, y que nuestras acciones de bondad y sacrificio resuenan a través de las generaciones. Más que nada, he aprendido que mi papel como fotógrafo no es solo capturar imágenes, sino servir como un guardián de la memoria humana, un testigo de la extraordinaria capacidad de las personas para amar, sufrir, resistir y trascender. Cuando las personas me preguntan si extraño los días en que mi cámara capturaba regularmente apariciones de personas fallecidas, siempre respondo de la misma manera: no las extraño, porque nunca se fueron realmente. Siguen aquí, en cada historia que cuento, en cada fotografía que tomo, en cada momento de conexión humana que facilito. Las almas de Valparaíso no necesitaban ser fotografiadas para existir. Necesitaban ser reconocidas, recordadas y amadas. Y en el proceso de ayudarlas a encontrar esa paz, yo también encontré la mía. Mi cámara ya no captura fantasmas del pasado, pero sigue capturando algo igualmente mágico: la continuidad del espíritu humano, la persistencia del amor, y la extraordinaria belleza de una ciudad que aprendió a honrar tanto a sus vivos como a sus muertos. Cada atardecer, cuando recojo mi equipo y camino de regreso a mi casa en el Cerro Concepción, paso por la placa que honra a las víctimas del terremoto de 1906. Siempre me detengo un momento para recordar a Dolores Herrera, a Esperanza Morales, a Emilio Sánchez, y a todas las demás almas extraordinarias que me enseñaron que la fotografía es, en última instancia, el arte de hacer visible lo invisible, de preservar lo que más importa, y de demostrar que el amor verdadero nunca muere. Y mientras camino por esas calles empedradas, con mi cámara colgando del hombro y el corazón lleno de gratitud por el extraordinario viaje que la vida me ha dado, sé que sigo siendo, y siempre seré, el fotógrafo de almas de Valparaíso.